Hola, amantes de la biología, geología y el mundo natural en general. Hoy veremos cómo llevan a cabo los vegetales la función de nutrición en todos sus aspectos. Así que comencemos. Para construir, renovar sus estructuras y realizar todos los procesos vitales, los seres vivos necesitan materia y energía. Se denomina nutrición al conjunto de procesos implicados precisamente en el intercambio de materia y energía de un ser vivo con el medio que le rodea. Los vegetales son seres vivos de nutrición autótrofa y fotosintética. Se denominan autótrofos porque son capaces de transformar en materia orgánica la materia inorgánica del medio y fotosintéticos porque para ello obtienen la energía de la luz solar. Los procesos implicados en la nutrición son la absorción de los nutrientes, el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono, el transporte de nutrientes por todo el organismo, el catabolismo, degradación de las moléculas en otras más sencillas con obtención de energía, y la excreción de sustancias tóxicas producidas durante el metabolismo celular. Veamos cómo los vegetales son capaces de llevar a cabo correctamente todos estos procesos y qué tejidos, órganos o estructuras están implicados en ellos. Primero, vamos a hacer una distinción entre los vegetales que presentan una organización talofítica y los que la presentan cormofítica, ya que la incorporación de nutrientes se realiza de forma diferente en función de estas dos organizaciones. Las briófitas son plantas de organización talofítica, sin verdaderos tejidos ni órganos, raíz, tallo y hojas. Por lo tanto, no hay sistemas vasculares o de transporte, y las sustancias pasan por difusión o por transporte activo de unas células a otras. Tampoco hay órganos de absorción, los nutrientes se toman directamente del medio a través de la membrana de sus células. Así, las etapas de la nutrición vegetal en briófitos serían: no hay raíz verdadera, si rizoides, aunque su función es únicamente servir como órganos de fijación. No hay hojas, si filoides, donde se realiza la fotosíntesis. No hay tallos verdaderos, no hay lignina y por lo tanto no hay tejidos conductores ni de sostén. Necesitan de ambientes húmedos y toman el agua directamente del aire por las zonas fotosintetizadoras. El transporte de sustancias se realiza por difusión y por transporte activo. En consecuencia, no suelen sobrepasar los 20 centímetros de altura. Los de organización cormofítica sí presentan estructuras especialmente adaptadas para la absorción y el transporte en el medio terrestre. Estas estructuras son raíz, subterránea, normalmente, a través de la cual obtienen agua y sales disueltas. Tallo, estructura por la cual transportan el agua y las sales minerales desde la raíz a la hoja, y los productos de la fotosíntesis desde la hoja a la raíz y al resto del vegetal. Hojas, es el lugar donde los compuestos inorgánicos se transforman en orgánicos. Esta función la realizan transformando la energía de la luz en energía química de enlace. En el interior de estas estructuras, raíces, tallos y hojas, se localiza el sistema vascular. Está formado por vasos conductores, que forman el xilema y el floema y transportan sustancias necesarias para la nutrición. Dada esta mayor complejidad en la organización corporal, las etapas de la nutrición vegetal en cormófitas podemos decir que son algo más complejas. 1. La incorporación del agua y las sales minerales se realiza por las raíces, a través de los pelos radicales. Estas estructuras aumentan considerablemente la superficie de contacto de la raíz con el suelo. Son evaginaciones de la epidermis. Los pelos están cubiertos por una capa mucilaginosa que hace que adhieran más eficientemente a las partículas del suelo y absorban mejor el agua que hay en ellas. El agua penetra en la raíz por ósmosis. Este fenómeno se produce porque en el interior de la raíz existe más concentración de solutos que en el exterior. El agua llega así circulando por los espacios intercelulares y las paredes celulósicas hasta los conductos leñosos. Es absolutamente necesario que la concentración de sales en el interior de la raíz sea mayor que en el suelo para forzar la entrada de agua a la raíz. Las sales minerales requieren energía para penetrar en la raíz, por lo tanto su transporte es activo. Se realiza en contra de gradiente de concentración. Existen unas proteínas en la propia membrana que permiten el paso de sales que se absorben en forma de iones. Son sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, nitrato, fosfato, sulfato y oligoelementos.
El conjunto de agua y sales minerales que han llegado hasta el xilema se denomina savia bruta. Esta savia es transportada por los vasos leñosos hasta las hojas, donde se utiliza en la fotosíntesis. Nos encontramos ahora con que estos iones disueltos pueden moverse por la planta a través de dos vías. 1. En la vía B o vía apoplástica, las sales pasan disueltas, iones, con el agua y siguen la misma ruta moviéndose por los espacios intercelulares y paredes celulares de celulosa, hasta llegar a la banda de Casperi, que es un engrosamiento de suberina en las paredes de las células de la endodermis, donde se seleccionan los iones ya que no todas las plantas tienen los mismos requerimientos. 2. En la vía A o vía simplástica, las sales pasan por transporte activo. Se incorporan a los citoplasmas celulares y pasan de una célula a otra sin selección posterior en la endodermis. Los iones ya son seleccionados en los pelos y entran solo los necesarios o se intercambian por otros que se liberan al exterior. En estos órganos de absorción, las raíces, podemos encontrar determinadas estructuras o especializaciones en algunos vegetales. Las micorrizas, que son asociaciones de hongos y raíces de encinas, robles, abedules. En esta relación simbiótica, la planta que generalmente posee pocos pelos radiculars consigue absorber mejor los iones por la acción del hongo, que a su vez se beneficia de la materia orgánica producida por la planta. Los nódulos fijadores de nitrógeno, formados por asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno de tipo Rhizobium. Los nitratos son los únicos compuestos nitrogenados que las plantas pueden absorber del suelo. Estos nódulos tienen gran importancia en suelos pobres en ellos. 2. La segunda etapa de la nutrición vegetal es el intercambio gaseoso. El dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis se toma por medio de los estomas de las hojas. También se toma el oxígeno necesario para la respiración celular. En la hoja existen espacios intercelulares por los que los gases pueden difundir fácilmente. Las células vivas suelen estar cerca de la superficie, las más internas suelen estar muertas, esclerénquimas o fibras. La tasa respiratoria vegetal es menor que en los animales, es decir, tienen menos necesidad de oxígeno. Tampoco se necesitan órganos especializados, como los pulmones animales. La demanda de dióxido de carbono se dispara sobre todo en los parénquimas clorofílicos y tallos verdes, herbáceos. Son las zonas fotosintetizadoras. El funcionamiento de los estomas es el siguiente. 1. Las células oclusivas poseen una enzima denominada anhidrasa carbónica, que cataliza esta reacción reversible. Agua y dióxido de carbono, ácido carbónico. A su vez el ácido carbónico se disocia. Ácido carbónico, protón, ion bicarbonato. 2. Durante el día las células oclusivas realizan fotosíntesis y baja la concentración de dióxido de carbono en su interior, por lo que las reacciones químicas se desplazan hacia la izquierda, hacia la producción de dióxido de carbono, según el principio de Le Chatelier. 3. Así baja la concentración de protones y sube el pH, se hace más básico. Esta variación de pH activa una hidrolasa que rompe el almidón dando glucosa. 4. Se liberan muchas moléculas de glucosa que incrementan la concentración de solutos, lo que fuerza la entrada de agua por ósmosis. Como consecuencia, la célula se curva y el estoma se abre. 5. En la noche ocurre lo contrario, al no consumirse dióxido de carbono, los estomas se cierran. En las plantas de climas áridos los estomas permanecen cerrados durante el día para evitar la pérdida de agua por transpiración. Los estomas se abren por la noche y se toma el dióxido de carbono necesario que se almacena en formas de dos ácidos, málico e isocítrico. Por el día los estomas se cierran, pero el dióxido de carbono es liberado por estas moléculas en las que se almacenó por la noche y queda disponible para la fotosíntesis. Las plantas que operan de esta manera se denominan plantas C4 y plantas CAM, crasuláceas. Por otro lado, los estomas también llevan a cabo la transpiración. La pérdida de agua por los estomas permite la subida de la savia bruta, variar la concentración de la savia bruta y regular la temperatura de las hojas. Las hojas pueden reducir sus estomas o transforman las hojas en espinas como los cactus en climas áridos. También pueden aparecer estomas especiales para eliminar agua, proceso denominado gutación, en las plantas de climas muy húmedos. 3. La tercera etapa consiste en el transporte de nutrientes.
Durante la fotosíntesis, la savia bruta, agua y sales minerales, transportada por el xilema hasta las hojas, se transforma en savia elaborada, que es una solución formada por azúcares, aminoácidos y otras sustancias ricas en nitrógeno, y que se transporta por el floema, que está formado por células alargadas, dispuestas en fila con los tabiques perforados formando unos tubos, llamados tubos cribosos. La savia lleva una dirección ascendente y descendente, desde las zonas de producción, hojas, hasta las de consumo, sumideros, que pueden ser cualquier parte del vegetal, tejidos de reserva, frutos, semillas, meristemos, etc. Pero, ¿cómo es posible que la savia bruta ascienda por el xilema hasta las hojas y otras partes fotosintetizadoras si no hay un órgano propulsor, como puede ser el corazón de los animales? Se necesitan presiones de empujes muy altas. Y las velocidades de ascenso varían según el diámetro de los vasos leñosos, xilema en gimnospermas, con traqueidas, más finos de unas 50 micras la velocidad llega a ser de entre 1 y 2 metros a la hora, por el contrario cuando los vasos leñosos se componen de tráqueas, más anchas de hasta 400 micras las velocidades pueden llegar a ser de 40 metros a la hora. Estas presiones de empuje tan elevadas se consiguen al mantener el denominado potencial hídrico. El sistema suelo, planta, atmósfera cercana debe ser considerado como un continuo por el que circula el agua, desde donde el potencial hídrico es mayor a donde es menor. El potencial hídrico, representado por la letra griega Phi, se mide en unidades de presión, megapascal. Es una medida de la energía disponible, de la capacidad del agua de participar en una reacción o de moverse de un lugar a otro. La equivalencia es esta. Un megapascal equivale a 10 bares, que son 9,8 atmósferas. ¿Por qué se generan los gradientes de potencial hídricos que permiten este ascenso? 1. Hay una presión de aspiración desde las hojas. En la fotosíntesis se consume agua y se pierde por los estomas por transpiración. Esto genera una presión negativa, que hace que el gradiente se mantenga entre el xilema y la hoja. El agua siempre irá hacia la hoja. 2. La presión radicular. La concentración de iones en el interior de la raíz es mayor que en el suelo, por lo que el agua entra osmóticamente. 3. Además debemos considerar causas debidas a las propiedades del agua. La capilaridad hace que el agua ascienda por tubos de diámetro pequeño debido a la cohesión que presentan sus moléculas entre sí y a la adhesión a las superficies porque son polares. Esta hipótesis se conoce con el nombre de la teoría de la transpiración, tensión, cohesión, y fue propuesta por Dixon y Joule. 4. La cuarta etapa de la nutrición vegetal es la fotosíntesis propiamente dicha. Ya sabemos cómo adquiere el vegetal el agua y los iones necesarios, también cómo realiza el intercambio de gases, necesita tanto dióxido de carbono como oxígeno. Y cómo se mueve la savia bruta debido al potencial hídrico. Pues bien, una vez que la savia bruta llega a las zonas fotosintetizadoras, veamos cómo se lleva a cabo. La nutrición autótrofa, propia de los vegetales, requiere la captación de luz procedente del sol. Para ello existen unas estructuras especializadas, las hojas, que presentan amplias superficies para que la captación de esta energía sea eficaz. Recordemos, previamente, el concepto de anabolismo. Es el conjunto de reacciones de reducción que transforman moléculas más sencillas en moléculas más complejas. Se requiere aporte de energía. Los procesos anabólicos implican la síntesis de moléculas a partir de otras más sencillas o por transformación de otras, lo llevan a cabo todos los seres vivos. Sin embargo, los procesos que permiten la síntesis de materia orgánica a partir de la reducción de moléculas inorgánicas solo los autótrofos, mediante la fotosíntesis o quimiosíntesis. La fotosíntesis permite que las células capten la energía luminosa del sol y la transformen en energía química. La energía es aprovechada para la síntesis de moléculas y la que no se utiliza se almacena en moléculas energéticas. El proceso de transformación de energía del sol en energía química se realiza en los cloroplastos de las células verdes vegetales o en los mesosomas, repliegues de la membrana de los procariotas fotosintéticos. Se necesitan los pigmentos fotosintéticos para la captación de la energía de la luz, clorofilas A y B y querotenoides. Todos ellos absorben distintas longitudes de onda de la luz. La fotosíntesis consta de dos fases. 1. La fase lumínica, que depende de la luz y se realiza en los tilacoides de los cloroplastos.
Los electrones liberados tras la incidencia de la luz en los fotosistemas se usan para formar moléculas de NADPH. En la cadena transportadora de electrones, la energía de esos electrones se usa para sintetizar ATP. La fase oscura, independiente de la luz, se realiza en el estroma y en ella se usa la energía de la fase luminosa para fijar dióxido de carbono y obtener moléculas orgánicas, el ciclo de Calvin. Se trata de un proceso de oxidorreducción, en el que existe un dador de electrones y protones, que en la fotosíntesis oxigénica es el agua, y un aceptor final de esos electrones y protones que es el dióxido de carbono, el ion nitrato o el ion sulfato. Así la molécula dadora queda oxidada, y se desprende oxígeno procedente del agua. 5. La quinta etapa de la nutrición vegetal será el catabolismo, el reparto de los nutrientes producidos en la fotosíntesis a todos los lugares de la planta. Los nutrientes sintetizados, sacarosa y aminoácidos disueltos en el agua, es decir, la savia elaborada, se transportan a las zonas no fotosintetizadoras de la planta. En algunas zonas se pueden depositar grandes cantidades como reserva. Por ejemplo, en las semillas, almidón para la germinación cuando la planta no puede hacer fotosíntesis. Como ya sabemos, el floema es el sistema conductor de la savia elaborada. El proceso es el siguiente. 1. La savia elaborada entra al floema de la hoja a través de las células acompañantes. Pasa por transporte activo, procedente del parénquima clorofílico adyacente. 2. Circula célula a través de las placas cribosas. 3. Xilema y floema van en paralelo a lo largo de todo el recorrido. Por esto, el agua entra a los tubos cribosos desde los leñosos por presión osmótica. El floema tiene más concentración de sacarosa e iones que el xilema. A medida que los nutrientes se van depositando, la presión osmótica baja y el agua vuelve al xilema. Por lo tanto, podemos decir que lo que impulsa la savia elaborada es la diferencia de presión hidrostática entre las hojas, que son los lugares de producción, y los lugares de consumo de nutrientes. 6. La última etapa de la nutrición vegetal consiste en la excreción, ya que la utilización metabólica de los productos de la fotosíntesis genera desechos que hay que eliminar. Aunque la tasa metabólica es baja en las células vegetales, se generan sustancias de desecho. Y, aunque muchas de ellas se reutilizan, como el dióxido de carbono y el agua, por ejemplo producidos en la respiración celular, se utilizan en la fotosíntesis. Las plantas, muchas veces limitadas por la escasez de agua, los animales excretan mediante orina, almacenan en vacuola sustancias de desecho hasta que la célula muere. Si la planta es anual, no se elimina hasta que muere, cuando se produce la caída de la hoja. Algunas se almacenan en vesículas y otras se expulsan al exterior. Finalmente, y como curiosidad, debemos mencionar que aunque los vegetales son autótrofos, en algunas circunstancias donde nos encontramos con carencias de algunas sales minerales o de clorofila, las plantas pueden presentar un tipo de nutrición heterótrofa. 1. Plantas carnívoras, que utilizan proteínas animales procedentes principalmente de insectos como fuente de nitrógeno y fósforo, si fueran escasos en el suelo. Es como si tomaran su complemento nutritivo. Por ejemplo, en los géneros Dionaea y Drosera. 2. Plantas parásitas, que carecen de clorofilas y emiten prolongaciones que penetran en los tubos cribosos de otras plantas, de las que toman los nutrientes. Un ejemplo es el muérdago. Más adelante, en próximos vídeos, nos centraremos en el proceso de la fotosíntesis en detalle. Espero que os sea de ayuda para el estudio. Cualquier duda, anótala en los comentarios, así como ideas para otros vídeos. Si te gustó, por favor, comparte y suscríbete al canal. Gracias.